Siendo las 11 horas del día 30 de octubre del año 2016, damos continuidad a la audiencia inicial por el delito de maltrato o crueldad animal en contra de animales no humanos contra la imputada Rosalba Velázquez Valderas. Por parte del Ministerio Público, ¿quién comparece? Licenciado Iván Flores Román, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Ambientales, con datos de identificación y localización debidamente registrados ante esta sala. Licenciada Laura Sofía López Retamosa, agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Delitos Ambientales, con medios y formas de localización debidamente acreditados ante este tribunal. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Licenciada Alejandra Itzel Machado González, en mi carácter de defensora particular, con medios y datos de localización e identificación debidamente registrados ante el tribunal de esta sala. Licenciado Oscar Alberto Castro Reyes, en mi carácter de defensor privado, con datos de localización e identificación debidamente registrados ante la administración de esta sala. Muy bien, para continuar sin mayores dilaciones, el Ministerio Público tiene el uso de la voz. Su señoría, solicito auto de vinculación a proceso a la imputada Rosalba Velázquez Valderas, en virtud de que se encuentran satisfechos los requisitos establecidos por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, que existe un hecho que se considera como delito por la ley, así como que de la presente investigación se desprenden indicios suficientes para acreditar la posible participación de la imputada en la comisión del delito. Este delito se encuentra en el artículo 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, el cual es actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos provocando la muerte. Dicho delito se encuentra agravado en virtud de que la muerte de estos animales no fue inmediata. Ahora bien, esto se desprende de hechos previamente expuestos en formulación de imputación y por lo tanto solicito que se tengan por reproducidos. En primer lugar, tenemos la querella realizada el 2 de octubre por el ciudadano Ramón Salazar Villagómez ante la agente del Ministerio Público Constanza García Veiga. Es aquí donde el 1 de octubre el ciudadano Ramón Salazar sacó a pasear a su canina Laika al Parque México de la Colonia Condesa. Fue donde la dejó correr por el transcurso de una hora para que ésta jugara y por lo tanto la perdió de vista. Al regresar a su hogar, Laika, es decir, la canina, comenzó a sufrir, a agonizar y murió por una intoxicación mortal acreditada por medio del pericial realizada por el perito Juan Antonio Briseida Juárez. En este se especifica como una sustancia causó esta intoxicación mortal, además de que se hizo un análisis del contenido gástrico de la canina, es decir, del pollo que ésta consumió. Por otro lado, se encuentra el informe de necropsia canina realizada por el perito Pedro Miguel Valeriano, en donde se menciona que esa intoxicación mortal fue causada por un factor exógeno, el cual causó un síndrome asfíctico, es decir, una forma de asfixia en la canina, del cual se debe mencionar que existe una bolsa de plástico de pollo encontrada en el Parque México de la Colonia Condesa. Esto se desprende del formato de descripción del lugar del hecho realizado por agente investigador Soto Olivares Jacinto. Por lo tanto, tenemos otro dato de prueba consistente en entrevista testigo realizada el 3 de octubre por el ciudadano Santiago Gómez Díaz ante el agente del Ministerio Público San Román. De aquí se menciona que 3 caninos más murieron por las mismas causas, después de haber estado en el mismo lugar y por comer el mismo alimento. Por lo tanto, haciendo una prelación lógica, existen similitudes que no se pueden negar. Por lo tanto, se encuentran vinculados estas 4 muertes de los caninos. Por otro lado, tenemos que la imputada tenía tanto los medios como los conocimientos para haber realizado la posible comisión del delito antes mencionado. Por lo tanto, primero existe el conocimiento, del cual la imputada tiene, ya que es química farmacobióloga, lo cual se desprende de investigación socioambiental realizada por el agente investigador Soledad Lejano Ramírez. Además de que tiene los medios, desprendido de formato de descripción del lugar, realizado en el domicilio de la imputada, realizado por el agente investigador Soto Olivares Jacinto, en el cual se encontraron 13 pollos en el domicilio de la imputada, el cual es el mismo alimento por el que murieron los 4 caninos antes mencionados. Por otra parte, se encontró
fosfato de zinc, sustancia que es extremadamente similar, siendo la misma establecida en el informe toxicológico, del cual se encontró 1 kilogramo entero, es decir, una cantidad considerable. Por lo tanto, por último, tenemos la declaración expresa de la imputada, el cual se desprende de 3 entrevistas a testigos, los cuales son Luis Antonio Urrutia Domenzain, Mariana Albazar Morales, así como de César Acuña Hernández, realizados ante la agente del Ministerio Público San Román. Es de estas que se menciona que el 10 de octubre estaban los primeros 2 testigos, es decir, Luis y Mariana, desayunando en un café mientras tenían atado a su canino, el cual lo llamaban el capitán. Fue así que cuando pasó la imputada al lado de estos, mencionó de viva voz: estos perros del demonio ya me tienen harta, pinches animales, pero los voy a seguir matando a todos hasta que no quede ni uno vivo. La defensa podrá argumentar que esta declaración no tiene validez, pero existen 3 testigos a los que les consta esto, además de que una declaración tan específica no pudo haberse hecho por error. Por último, al tercer testigo, César Augusto, le consta esto por estar trabajando como mesero en el café antes mencionado, lo cual se desprende de las entrevistas antes mencionadas. Por último, existe una conducta hostil hacia animales en la historia de la imputada, participando esta incluso en marcha contra los derechos de los animales. Por último, reitero mi solicitud de vincular al proceso a la imputada Rosalba Velázquez Valderas, en virtud de que se encuentran satisfechos los 2 requisitos antes mencionados de los artículos 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, su señoría. ¿La defensa tiene algo que manifestar? Sí, su señoría, solicitud de no vinculación al proceso. Adelante. Con fundamento en el artículo 19, párrafo primero constitucional, así como los diversos 316 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito la no vinculación al proceso de la señora Rosalba Velázquez Valderas, toda vez que, si bien es cierto existen indicios razonables para establecer que se ha cometido el delito ya citado anteriormente por la Fiscalía, no se ha podido acreditar la posible comisión o participación por parte de la señora Rosalba. Esto en virtud de los siguientes antecedentes de investigación. En primer término, la Fiscalía hace referencia a una agresión verbal a la que recurrió mi representada el día 10 de octubre del 2015. Pero, ¿por qué la señora Rosalba se expresó así de los animales? Retomando los testimonios de los ciudadanos María Albazar Morales y Luis Antonio Urrutia Domenzain, a cargo del agente del Ministerio Público Jorge Blanco San Román, el día 10 de octubre del 2015, y que se refiere a los hechos del mismo día. La señora Rosalba iba caminando cuando pasó al lado del restaurante, donde estaban ambos testigos sentados en una de las mesas de afuera junto con su perro capitán, cuando de pronto este comenzó a ladrarle fuertemente a mi representada, tanto que cabía la posibilidad que, de no estar amarrado a la mesa, se le echaría encima. No obstante, ninguno de los dueños realizó medida alguna para lo que el perro estaba haciendo. Lo único que hicieron fue pedirle a mi representada que se calmara. Respecto a este suceso, ruego se tome en consideración la entrevista realizada a mi representada el día 12 de octubre del 2015, a cargo del agente del Ministerio Público, Constanza García Vega. En dicha entrevista, ella nos explica que es alérgica a todos los animales y que cada vez que se acerca a uno, siente que le puede dar un infarto y deja de respirar. Y en cuanto al día que nos ocupa, esta manifiesta que si profirió los insultos hacia los animales fue por el miedo que le causaban los ladridos del perro llamado Capitán, puesto que nadie se está interponiendo entre este y su persona, agregando el hecho de que cuenta con 71 años de edad y la desventaja que esto representa frente al posible ataque del perro. Un perro bastante grande, en palabras del mesero César Augusto Ramírez, quien observó todo y cuyo testimonio fue rendido el 11 de octubre del 2015 por el agente del Ministerio Público San Román. De igual forma, se expone que la señora Rosalba, por ser ingeniera química, cuenta con los conocimientos específicos para haber elaborado el producto que mató a los perros. Sin embargo, ¿cómo sería posible esto si en su domicilio no se encontraron los elementos necesarios para ello? De acuerdo al informe toxicológico del perito Juan Antonio Briseida Juárez, la sustancia que mató a los perros fue la estricnina. Ahora bien, lo que se encontró en la casa de la señora Rosalba fue, de acuerdo a las fotografías tomadas
por el agente del Ministerio Público Soto Olivares Jacinto el día 11 de octubre fue unos pollos en estado de congelación y un envase de 1 kilogramo de fosfato de zinc. Cabe decir, sustancia completamente diferente a la estricnina. Entonces entendemos que el veneno que mató a los perros no es el mismo que estaba en el hogar del imputado. Y si mi representada contaba con este veneno, es por el hecho de que en las últimas fechas se han presentado problemas muy fuertes de plaga de ratas, tanto en el Parque México como en las viviendas y negocios cercanos a este, dato que se puede corroborar con el testimonio del ciudadano César Augusto Ramírez, cuyo testimonio fue rendido el 11 de octubre, y también por mi representada en su entrevista del día 12 del mismo mes. Y bien, ahora, de acuerdo conforme a lo de los pollos congelados, si mi representada contaba con estos, es porque es el único alimento que su médico particular le autoriza a comer, y esto lo dice ella en la entrevista ya citada anteriormente. Es por todo lo anterior que se reitera la solicitud de no vinculación a proceso, toda vez que no se satisface lo exigido por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, no se puede acreditar la posible comisión o participación de la señora Rosalba en el hecho que se le atribuye. Es cuanto. Muy bien, una vez hechas sus manifestaciones, ¿alguna otra solicitud por parte de los presentes? Sí, su señoría, la imposición de medidas cautelares. Adelante. Con fundamento en los artículos 154, 155 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se le impongan las siguientes medidas cautelares a la señora Rosalba Velázquez Valderas. Son las contenidas en las fracciones primera y séptima del artículo 155, la cual consiste en la presentación periódica delante del juez o ante autoridad distinta que usted asigne. Dicha medida la solicito por la necesidad de cautela que se tiene que tener, puesto que se corre el riesgo de que la imputada Rosalba Velázquez Valderas no comparezca durante el proceso. Esto con base en los siguientes antecedentes de investigación. La imputada tiene 6 meses viviendo en el domicilio, ubicado en calle Sonora número 2, Hipódromo Condesa, en el cual habita sola. Esto es corroborado con el señor Mario Torres, dueño del inmueble que ella renta. Esto es señalado en la evaluación socioambiental realizada por la licenciada Soledad Lejano de Ramírez, directora de la Unidad de Medidas Cautelares. A la vez, podemos señalar que la imputada no labora, ella es jubilada. Esto es revisado en los registros electrónicos del IMSS e ISSSTE señalado en la evaluación socioambiental. También, la imputada no cuenta con dependientes económicos. Ella tiene a 4 hermanos a quienes visita ocasionalmente. Estos datos nos dan los motivos suficientes para considerar que la imputada puede no comparecer en el proceso, ya que no hay nada que pueda ligarla a mantenerse en su domicilio e inclusive en la ciudad. Además de que por el delito que se trata, ella puede obtener una pena privativa de la libertad aproximada de 2 a 4 años de prisión. Esto podría ser motivo suficiente para sustraerse de la acción de la justicia. Solicito también a la vez la medida cautelar citada en la fracción séptima, la prohibición de concurrir a ciertos lugares y a determinadas reuniones. El lugar que le peticiono le quede prohibido asistir es el Parque México. Esto es por los peligros y los riesgos que se tienen por el éxito de la investigación, además por el riesgo que existe para la comunidad, ya que la imputada vive cerca del parque y como lo menciona el agente Soto Olivares, el agente investigador en su narración de los hechos el día 11 de octubre de 2015, él dice que hay una alta afluencia de personas visitantes al parque en compañía de sus mascotas, perros de diversas razas, tamaños y edades. Además, el testigo César Augusto Ramírez Hernández mencionó en su entrevista delante del agente del Ministerio Público Jorge Blanco San Román el día 11 de octubre de 2015 que él ha visto que la imputada, al ver a un animal, ella les patea, les avienta cosas, les echa baldes de agua, siempre los anda persiguiendo. Inclusive podemos señalar lo que dijo la imputada en su entrevista realizada por la agente del Ministerio Público Constanza García el día 11 de octubre de 2015, en el que señala que ella podría ser capaz de incluso matar a un animal si puede verse agredida por él.
Y no podemos dejar de pasar lo que mencionan los testigos Mariana Albazar Morales y Luis Antonio Urrutia Domenzain en su entrevista ante el agente del Ministerio Público Jorge Blanco San Román el día 11 de octubre de 2015, donde ellos mencionan que al estar frente a un café, la imputada pasó y al escuchar ladrar a su perro capitán, ella comenzó a gritarles y a proferirles insultos. Su señoría, debemos recordar lo que dice la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, la que señala cuáles son los actos de crueldad o maltrato, siendo estos aquellos que puedan ocasionar dolor, poner en peligro la vida del animal o incluso lastimarlos y afectar su bienestar. Estos actos, como lo que señalan los testigos, da la imputada a los animales, son considerados como maltrato y crueldad. Es por esto que esta medida es idónea para que estos actos no sigan sucediendo. Además, solicito esta medida por el riesgo del éxito de la investigación, ya que como la señora vive cerca del Parque México, y si bien si hubiera sido ella quien depositó la bolsa de pollo encontrado en la jardinera el día 11 de octubre de 2015 por el agente Soto, y si hubiera más que aún no han sido localizadas, ella fácilmente podría ir a recogerlas y así verse obstaculizada la investigación. Su señoría, es por esto que la presentación ante autoridad, la prohibición de concurrir al Parque México, son medidas necesarias, son idóneas, como lo señala el artículo 156 del Código Nacional. Y sin estas, sería imposible seguir con la investigación. Es por esto, su señoría, que le reitero mi solicitud. Es cuanto. ¿Algo que manifestar por parte de la defensa? Sí, su señoría. Adelante. Como defensor de Rosalba Velázquez Valderas, manifiesto que las medidas cautelares solicita la Fiscalía se le apliquen a mi representada son innecesarias para continuar debidamente y sin obstaculización con el proceso, ya que no se ha tomado en cuenta la naturaleza del delito ni las circunstancias en las que se encuentra mi representada. Respecto a la primera medida cautelar solicitada, de presentación periódica ante autoridad, se considera que hay una desproporcionalidad, al no tomarse en cuenta que se transgreden más derechos de los que se busca proteger. ¿Cuáles son estos derechos que se están afectando? Para comenzar, la presunción de inocencia, contenida en el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Federal, y el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Toda vez que, contrariamente, da por sentado el hecho de que mi representada es culpable y de que por tal motivo intentaría sustraerse de la acción de la justicia. Teniendo en cuenta que mi defendida, además de vivir sola, cuenta con una lesión reciente en la cadera, como se hace constar en la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares, realizada por la licenciada Soledad Lejano Ramírez el día 19 de octubre del 2015. Tenga en cuenta que presentarse periódicamente ante autoridad podría ocasionar, en caso de algún percance, una lesión aún mayor a la que tiene mi representada, ya que no se están teniendo en cuenta las necesidades que presenta por su actual estado de salud, violentando el derecho consagrado en el artículo 4 constitucional de protección a la salud y el contemplado en el párrafo primero del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el que todos tenemos derecho a una vida adecuada que nos proporcione bienestar y una salud. Además, el hecho de que mi representada tiene la edad de 71 años la hace miembro de un grupo vulnerable que debe tener mayores consideraciones y cuidados que el resto de la sociedad. De acuerdo a la Ley de Derechos de Personas Adultos Mayores y al artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. La medida cautelar tampoco resulta idónea, toda vez que no conlleva un riesgo sustraerse de la acción penal, a pesar de que, como se hace constar en la misma opinión de la Unidad de Medidas Cautelares antes mencionada, por su edad y estado de salud sería muy difícil para mi representada abandonarlo. Además, su señoría, si mi representada quisiera huir, no estaría presente el día de hoy en esta audiencia.
En cuanto a la segunda medida cautelar, que pretende prohibir concurrir al Parque México de la Colonia Condesa del Distrito Federal, esta defensa considera que también se violenta el principio de presunción de inocencia antes referido, ya que se le atribuye a mi representada el hecho de que es culpable sin aún estar esclarecida una responsabilidad hacia ella. De aplicar esta medida, se estaría violentando la libertad al tránsito, que está establecido en el 11 constitucional, y el de llevar una vida con calidad, salud, recreación y de acceso a los servicios públicos y privados como se contempla en la Ley de Personas Adultos Mayores, debiendo tener en cuenta que por la ubicación del parque respecto al domicilio de mi defendida, es necesario el uso de este, al encontrarse en el perímetro de dicho parque, los establecimientos y servicios a los que mi defendida puede tener acceso con mayor facilidad para lograr satisfacer sus necesidades. Esta medida no resulta idónea, ya que, como se puede constar en los datos de prueba de la carpeta de investigación, mi representada no representa un riesgo a víctimas o testigos, y las ofensas que presuntamente realizó se pudieron deber al peligro que causaba el estar cerca de un animal que le causa alergia y precaución. Por último, le pido a su señoría considere el trato digno que debe tener mi representada en todo proceso que se ve involucrada, que no tiene antecedentes penales y el delito en cuestión no es considerado grave. Por todo lo anteriormente planteado, es que le solicito no aplique medidas cautelares y de aplicársele, que sea una menos gravosa. Es cuanto.